compañeros, nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar sobre el paradigma humanista. Mi equipo está conformado por Daniel, Diana y su servidora Gabriela. Varios autores mencionan otros rasgos importantes que debe poseer el maestro. Ser un maestro interesado en el alumno como persona total. Procurar estar abierto ante nuevas formas de enseñanza u opciones educativas. Fomentar el espíritu cooperativo de sus alumnos. Ser auténtico y genuino ante sus alumnos. Intentar comprender a los alumnos poniéndose en su lugar y ser sensible a sus percepciones y sentimientos. Rechazar las posturas autoritarias y egocéntricas. Asumir una actitud de no directividad. Poner a disposición de sus alumnos sus conocimientos y su experiencia. Intentar crear un clima de confianza en el aula. Buenos días, chicos. buenos días. Bueno, me voy a presentar. Soy su maestra de psicología humanista. Mi nombre es Gabriela Reyes García. Como primer punto de la clase de hoy, quiero hacerles una pequeña dinámica, ya que estoy muy interesada por conocer sus intereses personales un poco. Así que me van a decir su nombre completo, su edad y si trabajan actualmente y cuánto tiempo llevan trabajando. Comenzamos contigo, compañero. Yo soy Daniel, vengo de Tamaulipas, soy menonita y me gusta vender quesos. Y droga. Compañera, por Tengo, favor. tengo 43 años. Compañera, permítame tantito, compañero. Le voy a pedir, por favor, que respete a su compañero. Un valor fundamental que vamos a ver durante la clase es el respeto. Todos somos iguales y nos tenemos que tratar por igual. ¿Entendido, compañero? Está bien. Ok, ¿te puedes presentar? Yo soy Diana Guadalupe Toledo Flores, tengo 19 años, vengo de Guatemala. ¿Y trabajas? No, no estoy trabajando. ¿Haces alguna actividad, algún deporte? No. Está bien, compañera. Bueno, chicos, vamos a pasar a otro aspecto importante que tiene que ver mucho con la clase y es la famosa evaluación. No se preocupen, para ello ustedes decidirán los porcentajes que les quieran dar a cada uno de los criterios que yo ya señalé acá a continuación. Y para esto primero quiero preguntarles algo fundamental que yo sé que a ustedes no les gusta para nada y se trata sobre los exámenes. ¿Quieren que tengamos un examen parcial? No. Muy bien, entonces vamos a quitar los exámenes. Y les voy a pedir de favor que me den el porcentaje que le quieran dar a cada uno de estos aspectos que están aquí. Así que a las tareas, ¿cuánto le quieren dar? 20, sí. Muy bien, un 20%. A los trabajos, Un 40. 40, sí, un 40, sí. muy bien, un 40%. A la exposición, Un 5%, ¿no? No, 20. 20. 20. Sí, un 20. ok, un 20%. Y a la participación quedaría el otro 20%. Pues sí. ¿Están de acuerdo? Sí, claro, ¿cómo no? Muy bien, chicos. Entonces esa será nuestra manera de trabajar. Espero los motive y pues aprendan mucho en esta materia. Hombre, maestra, es una ganga, ¿eh? Buenos días, niñas. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, aquí trabajando, ¿verdad? Qué bueno, profe. Y ya ves lo que hace uno por la educación del país. Claro. Bueno, yo les dejé una tarea, chicas, ¿sí la hicieron? Sí. Tengo que preguntar, güey. Sí, la hiciste. Sí. Ah, muy bien, Diana.
Bueno, hoy vamos a ponernos en tríos, pero bueno, en su caso pues eso es una pareja, así que si pueden ponerse en pareja pues vamos a empezar y discutirla, señorita, sin tanto ruido, sin hacerla, discutir la tarea, por favor. Claro. ¿Qué le hiciste? Pues me faltaba. Tengo la de el humanismo masivo en Estados Unidos. Sí, que su principal representante era Maslow. Muy bien, niñas, y me pueden hacer entonces un resumen entre las dos, porfa, y me lo entregan, ¿sí? Sí. ¿Hay Pero un bueno. límite de tiempo? No, más que nada quiero que discutan y se pongan a comentar lo que entendieron por la tarea. No quiero tanto un resumen, sino lo que ustedes entendieron ¿Puede y ser un sus cuadro? ideas. Sí. Me falta acabaríamos. Sí, es que falta. Muy bien, chicas, ¿ya habrán terminado su trabajo? Sí, ya profesor. Ya. Ok, entonces pásenmelo. Muy bien, niñas. ¿Qué entendieron ustedes? Pues entendimos que el humanismo es una alternativa para el psicoanálisis y el conductismo, ya que se le conoce como la tercera ola, y pues creo que es una, ¿cómo se podría decir?, corriente importante, ya que fomenta, o más bien se interesa más por el cómo aprende el alumno, sus intereses personales y que pues, el alumno aprenda por sí mismo, no tanto que el profesor sea autoritario, como lo dice el conductismo. Entonces el humanismo como que se me hace mejor. Claro que sí, Gaby, el humanismo está excelente. Sí, pues yo soy humanista, ¿no? Claro. Muy bien, niñas, pues me voy a llevar su tarea, su trabajo y ya mañana se los entrego a ustedes, no se preocupen. No hay tarea y váyanse sin Muchas gracias. Adiós. Voy a ser humanista. ¿Qué creen, chicos? ¿Qué pasó? Me voy a hacer un examen sorpresa. Saquen una hoja. No manches. Nada. Rápido, porque este examen es rápido. Ay, maestra, ¿por qué no nos avisó? ¿Cuántas preguntas tienen? No, pues ninguna. De mediana ninguna maestra. ¿Cómo creen, chicos, que les voy a hacer examen si no soy conductista? Nada, ya nos había espantado. Ay, no, esos maestros son muy crueles, la verdad. Yo en mi primaria tenía una maestra muy conductista. ¿Muy conductista? Sí. ¿Por qué, maestra? ¿Conducía? No, compañero, ¿cómo creen? No, porque era muy castigadora. No te sabía la tabla del 1 y te sacaba del salón. O te ponía a estar parado como 10 minutos. O sea, 10 minutos no manches. Sí. Por eso yo me enfoqué en humanismo. Porque es más divertido. Sí, claro. Sí, tiene toda la razón. ¿Sí, verdad? Sí, maestra. Y pues, como me gusta tanto mi carrera, pues hoy no voy a dejar tarea. Hoy les voy a dejar que se diviertan, que vayan y festejen y que me cuenten mañana cómo les fue. Muy bien. Pues sí, claro, con mucho gusto. Bueno. Antecedentes. El humanismo nació en Estados Unidos poco después de la mitad del presente siglo. Durante la década de 1950 en Estados Unidos predominaban dos paradigmas, el conductismo y el psicoanálisis. La psicología humanista se erige y se constituye como la llamada tercera fuerza, es decir, como una alternativa a estas dos posturas psicológicas. El movimiento humanista creció aceleradamente desde finales de los años 50 y durante toda la década de los 60. Algunos de los principales promotores y divulgadores de la corriente fueron Maslow, May y Rogers.
Cabe destacar que a Maslow se le considera el padre del movimiento humanista. Se considera que tiene una identidad propia este movimiento debido a ciertos principios filosóficos y teóricos comunes entre los promotores. Fundamentos epistemológicos, abrevando de la fenomenología y el existencialismo. El humanismo se inserta en las corrientes filosóficas que se han preocupado por entender la naturaleza y la existencia humana, tal como es el existencialismo y la fenomenología. Del existencialismo se ha incorporado la idea de que el ser humano va creando su personalidad a través de las elecciones o decisiones que continuamente toma ante las distintas situaciones y dilemas que se le presentan en la vida. Según Morris, los pilares de la postura existencialista pueden resumirse en los 3 siguientes puntos. A. El ser humano es un agente electivo capaz de elegir su propio destino. B. El ser humano es un agente libre, absolutamente libre para establecer sus propias metas de vida. C. El ser humano es un agente responsable de sus propias elecciones. La fenomenología. Esta ha señalado que la percepción o cualquier actividad cognoscente externa o interna que realizan los individuos es ante todo un acontecimiento subjetivo de acuerdo con su realidad personal sin ningún tipo de a priori. Para la fenomenología, los seres humanos se conducen a través de sus propias percepciones subjetivas y, en esencia, la gente responde no a un ambiente objetivo, sino al ambiente tal y como lo perciben y comprenden. Supuestos teóricos. 7 mínimas sobre el humanismo. A. El ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes. Para explicar y comprender al ser humano, debemos estudiarlo en su totalidad. B. El hombre posee un núcleo central estructurado. Este núcleo central, que pueden ser los conceptos de persona, yo o sí mismo, o sea, self. C. El hombre tiende en forma natural hacia su autorrealización. D. El hombre es un ser en un contexto humano. E. El hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. F. El hombre tiene facultades para decidir. G. El hombre es intencional. El enfoque holista. Señala que los humanistas deben utilizar el método holístico, dado que es mucho más adecuado que el analítico reduccionista para el estudio de los procesos psicológicos humanos en su totalidad. En oposición a las metodologías objetivistas y cuantitativas, algunos humanistas han propuesto alternativas basadas en la interpretación subjetiva para la práctica y la investigación clínicas, tales como la comprensión empática, el enfoque dialógico y la conciencia del aquí y ahora. Proyecciones de aplicación del paradigma humanista al contexto educativo. Las aplicaciones de la psicología humanista a la educación nacieron concomitantemente con el clima de protesta contra los currículos del sistema educativo estadounidense, los cuales no tomaban en cuenta las características de los estudiantes como personas y se escribían y aplicaban en un tono deshumanizador. Miller, en 1976, ha identificado 4 tipos de modelos de educación humanista. A. Los modelos de desarrollo que enfatizan un cambio en el desarrollo de los estudiantes. B. Modelos de autoconcepto, los cuales están centrados en el desarrollo de la identidad genuina. C. Modelos de sensibilidad y orientación grupal que se interesan en desarrollar habilidades de apertura y sensibilidad hacia los demás. D. Modelos de expansión de la conciencia orientados a desarrollar el lado intuitivo de ésta. Conceptualización de la enseñanza. Desde el punto de vista de los humanistas, la educación se debería centrar en ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. La educación humanista se basa en la idea de que todos los alumnos son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás.
Weinstein ha señalado 5 características importantes de la educación humanista. 1. Retoma las necesidades de los individuos como la base de las decisiones educativas. 2. Fomenta el incremento de las opciones del individuo. 3. Concede al conocimiento personal tanto valor como al conocimiento público. 4. Tiene en cuenta que el desarrollo de cada individuo no debe fomentarse si ello va en deterioro del desarrollo de otro individuo. 5. Considera que todos los elementos constituyentes de un programa educativo deben contribuir a crear un sentido de relevancia, valor y merecimiento en cada persona implicada. Rogers defiende lo que él llama una educación democrática. Esta educación centrada en la persona tiene las siguientes características. 1. La persona es capaz de responsabilizarse y controlarse a sí misma en su aprendizaje. 2. El contexto educativo debe crear las condiciones favorables para facilitar y liberar las capacidades de aprendizaje existentes en cada individuo. 3. En la educación se debe adoptar una perspectiva globalizante de lo intelectual, lo afectivo y lo interpersonal. 4. El objetivo central de la educación debe ser crear con iniciativa y autodeterminación. Vale la pena mencionar que algunos autores, como Roberts, Good y Brophy, señalan que la educación humanista también se ha interesado en la creación de contextos adecuados para la expresión, el desarrollo y la promoción de la afectividad. Las metas globales de la educación inspirada en el paradigma humanista son las siguientes. A. Ayudar a desarrollar la individualidad de las personas. B. Apoyar a los alumnos para que se reconozcan como seres únicos. C. Contribuir que los estudiantes desarrollen sus potencialidades. Roberts ha descrito 5 objetivos educacionales que promulgan los programas de tipo humanista. A. Centrarse en el crecimiento personal de los estudiantes. Las ideas de autoconciencia y reflexión sobre su identidad se encuentran englobados de un modo importante en este objetivo. B. Fomentar la originalidad, la creatividad y la imaginación de los estudiantes. C. Promover experiencias de influencia recíproca interpersonal entre los estudiantes. D. Provocar en los estudiantes sentimientos positivos hacia las asignaturas o los cursos escolares. E. Inducir aprendizajes de los contenidos vinculando los aspectos cognitivos y vivenciales. Concepción del alumno. Pueden señalarse 3 aspectos distintos pero muy relacionados en lo que se refiere a la forma como debe concebirse a los alumnos. A. Los alumnos son entes individuales, únicos y diferentes de los demás. Al finalizar la experiencia académica, se debe tener la firme convicción de que dicha singularidad será respetada y aún potenciada. B. Los alumnos también son seres con iniciativa, con necesidades personales de crecer, capaces de autodeterminación y con la potencialidad de desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. C. En contra de lo que sostienen otros paradigmas, los alumnos no son exclusivamente seres que participan cognitivamente en las clases, sino personas que poseen efectos, intereses y valores particulares. De hecho, se les debe concebir como personas totales, no fragmentadas. Concepción del maestro. El profesor debe partir siempre de las potencialidades y necesidades individuales de los alumnos para de este modo crear y fomentar un clima social básico que permita que la comunicación de la información académica y la emocional sea exitosa. Otra característica importante del maestro humanista asociada con la anterior es que debe ser un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los alumnos. Varios autores mencionan otros rasgos importantes que debe poseer el maestro. A. Ser un maestro interesado en el alumno como persona total. B. Procurar estar abierto ante nuevas formas de enseñanza u opciones educativas. C. Fomentar el espíritu cooperativo de sus alumnos. D. Ser auténtico y genuino ante sus alumnos. E. Intentar comprender a los alumnos poniéndose en su lugar y ser sensible a sus percepciones y sentimientos.
F. Rechazar las posturas autoritarias y egocéntricas. G. Poner a disposición de sus alumnos sus conocimientos y su experiencia. H. Intentar crear un clima de confianza en el aula. Concepción del aprendizaje. Para que el aprendizaje significativo se logre, es necesario que en primer lugar sea autoiniciado y que el alumno vea el tema, el contenido o los conceptos que se van a aprender como algo importante para sus objetivos personales. Otro factor determinante para que se logre el aprendizaje significativo es que se eliminen los contextos amenazantes que pudieran existir alrededor de él. Para ello, es necesario promover un ambiente de respeto, comprensión y apoyo para los alumnos. Estrategias y técnicas de enseñanza. Patterson menciona algunos pasos necesarios para lograr los objetivos de una educación humanista. A. Los programas deben ser más flexibles y proporcionar mayor apertura a los alumnos. B. Se debe proveer el aprendizaje significativo vivencial. C. Es necesario dar primacía a las conductas creativas de los alumnos. D. Hay que propiciar mayor autonomía en los alumnos. E. Se debe dar a los alumnos oportunidad de actuar en forma cooperativa. F. Se requiere estimular a los alumnos para que realicen su evaluación personal. Rogers menciona algunas técnicas y métodos que pueden ser utilizados para desarrollar un ambiente de libertad propicio para el aprendizaje de los alumnos. A. Construir sobre problemas percibidos como reales. Se debe procurar que el alumno se enfrente a los problemas que le pertenezcan, es decir, que no les sean ajenos y que tengan significado para ellos. B. Proporcionar recursos. En lugar de que el maestro dedique tiempo excesivo a la planeación y elaboración de programas de estudio para los alumnos, puede tratar de pensar cómo reunir todos los recursos disponibles que permitan a sus alumnos un aprendizaje vivencial acorde con sus intereses y necesidades. C. Uso de contratos. Para Rogers, el contrato es un dispositivo abierto que proporciona simultáneamente una cierta seguridad y una responsabilidad real en un ambiente de libertad. D. La división del grupo. Dado que los alumnos deben tener libertad para elegir entre la celebración o no de contratos o entre un programa abierto y flexible y otro estructurado, no siempre habrá alumnos que opten por las primeras alternativas. E. Trabajo de investigación y o elaboración de proyectos. Consiste en que los alumnos proyecten y realicen trabajos e investigaciones basados en el aprendizaje autoiniciado y vivencial. F. Tutorías entre compañeros. La tutoría es entre un compañero que la imparte y otro que la recibe, trae beneficios mutuos. Es posible elegir a quienes puedan ofrecer la tutoría con base en criterios de personalidad, responsabilidad, rendimiento y entusiasmo. Concepción de la evaluación. Según este enfoque, es difícil realizar la evaluación usando criterios externos, por ello se propone la autoevaluación como una opción válida. Rogers destaca dos tipos de criterios que en mayor o menor grado deben tomar en cuenta los alumnos cuando se autoevalúan. A. Criterios significativos desde el punto de vista personal. Grados de satisfacción con el trabajo conseguido. Evaluación intelectual y personal. Compromiso personal con el curso. Promovió el curso el estudio más profundo de algún tema. B. Criterios impuestos desde fuera o asumidos en el pasado. Grado de profundidad con que se leyeron los materiales. Dedicación puesta en todas las clases, lecturas y trabajos. Comparación con la dedicación puesta en otros cursos. Comparación de la propia dedicación con respecto a la de los compañeros. El uso de la autoevaluación como recurso fomentan en los alumnos la creatividad de la autocrítica y la confianza en sí mismo.